Buenos días. Nosotros vamos a explicar el tema de antropometría. Mi equipo está conformado por De la Cruz Guerrero, Génesis Yasmara, Maciel José Antonio, Nájera Herrera Said Yamil, Pérez Solarte Luz Elena, Vázquez Sales Jesús Daniel y su servidora Bautista Medinos Juana. La antropometría es una disciplina que estudia las medidas del cuerpo humano en distintas estructuras anatómicas. Su significado etimológico es como antropo, palabra de origen griego, que tiene significado de ser humano, y metría, con el significado de medida o medición. De acuerdo a la Real Academia Española, el significado de antropometría, según el Diccionario de la Lengua, es estudio de proporciones y medidas del cuerpo. Su objetivo es adaptar el entorno a las personas, además que permite que trabajen de forma cómoda en una estación de trabajo. La ergonomía tiene el objetivo de diseñar áreas de trabajo cómodas, adecuadas de manera conveniente y productiva para facilitar el desarrollo del trabajo. El resultado de malas posturas de trabajo podemos obtener fatiga del trabajador, pérdida de productividad, factores de riesgo ergonómicos, lesiones del trabajo, entre otros efectos negativos que pueden influir en el trabajador. Las enfermedades de trabajo en México que se reportaron en 2016, de acuerdo a este estudio, dice que la entesopatia es una de las enfermedades más comunes que se encuentran en el trabajo, además del lumbago, el síndrome del túnel carpiano y otras enfermedades como la siderosis, conjuntivitis aguda o conjuntivitis no específica. Como principales enfermedades musculares, esqueléticas y algunas de sus causas, tenemos que los trabajadores suelen lesionarse en la espalda, cuello, hombros, codos, manos y piernas, provocando algunas de las enfermedades que se muestran en esta tabla, que es a causa de levantar, depositar, sostener o empujar cargas pesadas o posturas forzadas de su cuerpo al momento de trabajar. La antropometría estática, o también conocida como antropometría estructural, se caracteriza por las dimensiones del ser humano en reposo, es decir, es el estudio de las medidas estructurales del cuerpo humano en diferentes posiciones sin movimiento. La clasificación de esta antropometría es el peso, la estatura, la altura del ojo, etc. Precisión y errores en la medición. Puede derivarse de errores de mala interpretación de los puntos de referencia, uso incorrecto de los instrumentos, uso de los instrumentos poco precisos y errores del sujeto. Algunos de los factores que influyen en las dimensiones anatómicas son edad, sexo, hora del día, vestido, ocupación, entre otros. Análisis preliminar. Los métodos de trabajo que existen o existirán en el puesto. 2. Las posturas, movimientos y frecuencias. 3. Las fuerzas que se deberán desarrollar. 4. Importancia y frecuencia de atención, manipulación de controles, etc. Como también puede ser ropa y equipos de uso personal, entre otros. Principios de diseño. En diseño para una persona, este caso es como hacer un traje a la medida, pero lo más caro y solo estaría justificado en casos muy específicos. Esto quiere decir que cuando se hace un diseño de un área de trabajo únicamente de una persona, o sea, para esta persona, tiene que estar acondicionado a las capacidades biomecánicas del trabajo que debe efectuar y a las medidas de esta persona. Si a largo de su brazo, si tiene que estar sentado, si tiene que estar parado, y la fase o las acciones de movimiento que tiene que hacer tiene que estar dentro del rango de su zona de trabajo, dentro de su espacio ergonómico. Principios de diseño. Diseño para un grupo poco numeroso y para una población numerosa heterogénea.
Las medidas varían mucho de persona a persona, es debido a que se tiene que tomar una serie de decisiones basadas en la estadística. Esto quiere decir que cuando uno habla de que cuando se tiene que elaborar un espacio ergonómico para un grupo de trabajadores y no uno nada más como en el que expliqué anteriormente, se llevan a cabo hay de 3 tipos: diseño para extremos, mayor tamaño. Esto quiere decir que si son un grupo de 10 personas y todos tienen que trabajar en una mesa, pero se toma el rango de altura de esas 10 personas, por darlo como un ejemplo, y la persona que tenga un poco más de altura se toma como base para hacer la mesa para todos, para que todos tengan una comodidad estándar, más o menos. Principio de diseño de intervalo ajustable. Estos son todas las cosas de un área de trabajo que se pueden ajustar, como la altura de una silla o la silla reclinable que usa el dentista para ajustar a la necesidad del paciente y la necesidad de él para trabajar. Es un ejemplo muy claro. Principio para el diseño para el promedio. Esto quiere decir que se toma un número promedio, un estándar, como una puerta, ¿no? Las medidas de una puerta son algo bastante regular en todos lados y no cambia, y no se toman medidas, simplemente son así en todos lados y son estandarizadas porque conforme al promedio, pues todos podríamos utilizarlas. Cálculo de diseño. Para el cálculo de diseño se hace la determinación de la muestra. Cuando se va a realizar el estudio para una población numerosa, se selecciona una muestra representativa. Esto quiere decir que no se hace un estudio de toda la población a la que le vas a hacer un espacio de trabajo, sino tomas un grupo nada más un grupo pequeño de este gran grupo para poder hacer un estudio, y se debe determinar mediante la siguiente expresión: n es igual a z al cuadrado por omega al cuadrado sobre e cuadrada, donde omega es desviación estándar, z es igual al porcentaje que se deja fuera a cada lado del intervalo y e es error admitido. Con base a 5 medidas preliminares a la estatura de 5 trabajadores, esto quiere decir a lo que yo hablaba antes, no se va a tomar las medidas de todos los trabajadores, en este caso de este ejemplo solo son 5. Se calcula el número de muestras para los siguientes datos de la estatura de 5 trabajadores. Considere que z es para un percentil de 1 al 99, considerando un 3% de error en el estudio de muestreo. Ahí aparecen las 5 estaturas y los números conseguidos conforme a sus percentiles y a estas 5 estaturas dadas. Cálculo de percentiles. Un k-avo percentil se define como un valor tal que k% de los valores de los datos graficados por orden ascendente están en dicho valor o por abajo del mismo, mientras que 100 menos k% de los valores de los datos están en este valor o por arriba de él, y se muestra la gráfica, que es la curva de Gauss, para mostrarle más o menos cómo. El cálculo de percentiles está dada por P igual a mu más menos Z, donde P es la medida del percentil en centímetros o el intervalo donde se incluye el porcentaje de la población, Z es el número de veces que sigma está separada de la media y mu es la media de la población. Se muestra el siguiente ejemplo. Imaginemos que se requiere diseñar la distancia entre el respaldo del asiento y el punto más alejado de un panel de control. Para ello, deberemos considerar a los operarios de alcance de brazo menor. Por ejemplo, el percentil 10 con una medida de 70 centímetros y una desviación de 2 centímetros. El resultado será valor de Z para 10 entre 90 es igual a 1.65. Entonces, P para 10 es igual a 70 menos 1.65 por 2, que es igual a 66.7 centímetros. Y P para 90 es igual a 70 más 1.65 por 2, que da un resultado de 73.3.
Toma de datos para el estudio antropométrico. Posición del sujeto. La mayoría de las medidas son hechas con el sujeto en una de las posiciones siguientes: parado erecto o sentado erecto. Parado erecto es el sujeto permanece parado erecto, viendo hacia enfrente. Sentado erecto es el sujeto que permanece sentado erecto con la vista hacia el frente, los brazos colgados relajadamente, antebrazos y manos extendidos hacia adelante. Técnica de medición. Las medidas deben tomarse con el personal semidesnudo y sin zapatos. Instrumentos. Puede utilizarse talímetros, vernier, cintas métricas, medidores y más. Los datos se pueden dividir dependiendo del objetivo, por sexo, por grupos de edad, por región geográfica de nacimiento, entre otros. Una vez obtenidos los datos, se le trata estadísticamente. Aquí en la carta antropométrica se ponen los datos y se miden. Se tienen que hacer las medidas, por ejemplo, del ancho de la cabeza, ancho de la mano, ancho de la cara, a la altura de las pestañas, etc. Una carta o ficha antropométrica es la que registra las medidas y dimensiones del cuerpo humano, estatura, peso, perímetros corporales, porcentajes de grasa, entre otros. La antropometría se usa como la eficaz herramienta con el propósito de comprender los cambios físicos del hombre y la diferencia entre sus razas. Como por ejemplo, tenemos las siguientes posiciones que tiene el trabajador, y con base en estos datos de las mediciones antropométricas de un grupo de trabajadores se deben desarrollar una carta antropométrica para los porcentiles que va del 1 al 99, del 2.5 al 97.5, del 5 al 95 y del 10 al 90, con los valores de Z de 2.32, 1.96, 1.65 y 1.28 respectivamente. Para realizar cada medida, calculamos los percentiles por cada dimensión. Esto es calcular el primer percentil que va del 1 al 99 de acuerdo a la altura poplitea, que tiene una media de 46.9 más menos el valor de Z, que es 2.326, por la desviación estándar de 2.4. Y así se iría calculando cada uno de los percentiles cambiando el valor de Z de cada uno de ellos. Para eso calculamos cada una de las posiciones de los trabajadores, ya sea su posición sentado o de pie, obteniendo los siguientes resultados para así elaborar nuestra carta antropométrica, que va desde el percentil menor hasta el percentil mayor, acomodados cada uno con sus valores de desviación estándar, valor de Z y la media de cada una de las posiciones. Haciendo así los cálculos con todas las dimensiones, quedando nuestra carta antropométrica de la siguiente manera, con todas las posiciones en las que el trabajador puede estar al momento de trabajar, la media de cada uno de estos datos estadísticos, así como se muestra su desviación, el valor de Z se indica hacia arriba y los percentiles. Y bueno, eso sería todo. Como conclusión, podríamos decir que la antropometría no solamente es una preocupación por la altura o la distancia en la que el trabajador debe trabajar, sino que también es cómo el operador puede acceder fácilmente a los controles y dispositivos de entrada. Si ponemos un ejemplo, un automóvil, debería ser posible que un conductor pequeño o alto pueda alcanzar los controles del tablero, mientras que el sujeto espalda por el cinturón de seguridad. Estas variables antropométricas no son nada más que características del organismo que puede cuantificarse, definirse, tipificarse y expresarse en una unidad de medida. Los puntos de referencia suelen ser dos tipos, esquelético y anatómicos, como se observaron en las posiciones de nuestra antropométrica. Pueden localizarse y medirse palpeando las prominencias óseas o a través de la piel y las
referencias virtuales que se definen como distancias máximas o mínimas, utilizando un instrumento de medida para ello.